El método de Andrew Carnegie. Que Napoleon Hill nunca explicó completamente. Si estás esperando el momento adecuado, Andrew Carnegie te diría que ya perdiste, no porque el timing no importa, sino porque las personas que esperan estar listas nunca están listas. Se convierten en esperas profesionales, coleccionan información, consumen contenido, hablan sobre lo que van a hacer y mueren con su potencial intacto, sin tocar, enterrado con ellas. Esto no es filosofía, esto es observación. Entra en cualquier habitación llena de personas ambiciosas y encontrarás el mismo patrón. El 90% de ellas saben exactamente lo que necesitan hacer. Han leído los libros, han tomado los cursos, han escuchado los podcasts, pueden articular sus objetivos con precisión, pueden explicar su estrategia en detalle. Y sin embargo, nada se mueve, nada cambia, nada se construye, porque saber y hacer están separados por un abismo que la mayoría de las personas nunca cruzan. Carnegie no enseñaba manifestación, no enseñaba pensamiento positivo como un punto final, enseñaba algo mucho más incómodo. Enseñaba que el éxito no se atrae, se construye, y la construcción requiere que aparezcas antes de sentirte listo, antes de tener claridad, antes de tener confianza y especialmente antes de tener permiso. Esta es la parte que hace que las personas se sientan incómodas, porque nos han vendido una mentira. Nos han dicho que si solo pensamos los pensamientos correctos, sentimos los sentimientos correctos, visualizamos los resultados correctos, el universo entregará. Y es una hermosa mentira, es una mentira reconfortante, pero sigue siendo una mentira, porque el universo no responde a tus pensamientos, el mercado no responde a tus sentimientos, la realidad no responde a tu tablero de visión, la realidad responde a una cosa, acción. Acción medible, incómoda e imperfecta. Antes de ir más lejos, si este tipo de contenido te hace pensar diferente, si estás cansado del ruido motivacional que suena bien pero no cambia nada, suscríbete ahora. Este canal existe para personas que están cansadas de esperar, cansadas de tener esperanza, cansadas de coleccionar frases que nunca se convierten en acción. Las personas que encuentran este canal no están aquí por accidente. Están aquí porque algo dentro de ellas sabe que la industria tradicional de autoayuda está vendiendo azúcar. Sabe bien, se siente bien, pero no construye nada, y lo que estoy a punto de mostrarte es por qué la mayoría de las personas que estudian a Napoleon Hill aún fracasan. No porque Hill estuviera equivocado, sino porque nunca entendieron lo que Carnegie realmente le enseñó. Obtuvieron la teoría, se perdieron la ejecución, aprendieron los principios, ignoraron la estructura, y la estructura lo es todo. Hablemos de la confusión que está destruyendo a toda una generación de personas ambiciosas. Lo has visto. Tal vez lo has vivido. Alguien lee, piense y hágase rico. Aprende sobre deseo, fe, autosugestión, conocimiento especializado, el principio de la mente maestra. Entiende los conceptos intelectualmente. Puede citar el libro. Puede explicar la filosofía a otra persona. Puede tener conversaciones profundas sobre el poder de la creencia y la importancia de la definición de propósito. Y sin embargo, nada en su vida cambia. Su cuenta bancaria permanece igual, sus relaciones permanecen iguales, su impacto permanece igual, su comportamiento diario permanece igual. Está atrapada, pero ahora está atrapada con vocabulario. Está atrapada con un marco que la hace sonar informada, pero no la hace efectiva. Esta es la tragedia moderna. Tenemos más acceso a la sabiduría que cualquier generación en la historia humana. Más libros, más cursos, más podcasts, más videos, más frameworks, más modelos, más estudios de caso, más biografías, más estrategias. Y sin embargo tenemos una epidemia de parálisis disfrazada de preparación. Personas que saben exactamente qué hacer, pero de alguna manera nunca lo hacen. Personas que siempre están a un libro más de distancia, a un seminario más de distancia, a una certificación más de distancia, a un curso más de distancia de finalmente comenzar. Y la parte más cruel es que creen que están progresando, están aprendiendo, están creciendo, están expandiendo su comprensión. Pero comprensión sin aplicación no es crecimiento, es acumulación. Y acumulación sin ejecución es solo acumular. Aquí está lo que nadie quiere decir en voz alta. El conocimiento sin ejecución no es poder, es peso, es equipaje,
Es lo que te hace sentir productivo mientras permaneces atascado. Y la peor parte es que se siente como progreso. Terminaste otro libro, completaste otro módulo, tomaste notas, resaltaste pasajes, creaste resúmenes, organizaste tus insights en carpetas, construiste sistemas para capturar información. Y nada de eso se tradujo en comportamiento cambiado. Nada de eso se volvió real. Porque real significa tangible. Real significa que otra persona puede verlo. Real significa que el mercado respondió. Real significa que el dinero se movió. Real significa que algo existe en el mundo que no existía antes de que actuaras. Carnegie vio esto en su tiempo también. Observó a hombres estudiar el éxito, hablar sobre el éxito, filosofar sobre el éxito y morir pobres. Observó a personas esperar la confianza antes de tomar riesgos, esperar la claridad antes de tomar decisiones, esperar la certeza antes de comprometerse, esperar aprobación antes de moverse, esperar que la economía mejorara, esperar que sus circunstancias cambiaran, esperar que alguien creyera en ellas. Y se dio cuenta de algo que la mayoría de las personas nunca acepta. La confianza no crea acción, la acción crea confianza. La claridad no crea movimiento. El movimiento crea claridad. No piensas tu camino hacia una nueva vida. Actúas tu camino hacia un nuevo pensamiento. Esta es la inversión que lo cambia todo. Y la mayoría de las personas lo hace al revés toda su vida. Hay un comentario que sigue apareciendo en videos como este. Alguien siempre escribe: el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes convirtiéndote en la persona que lo merece. Y eso suena hermoso. Suena profundo. Suena como el tipo de sabiduría que enmarcarías y pondrías en tu pared. Pero está incompleto, porque aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Cómo te conviertes en esa persona? ¿Te conviertes en esa persona pensando en ello? ¿Visualizándolo? ¿Afirmándolo en el espejo cada mañana? ¿Escribiéndolo en tu diario? ¿Meditando sobre ello? ¿O te conviertes en esa persona haciendo las cosas que esa persona haría, incluso cuando no te sientes como esa persona todavía? Incluso cuando es incómodo, incluso cuando estás aterrorizado, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay recompensa inmediata. El convertirse sucede en el hacer, no en el pensar sobre el hacer. Otro comentario que veo constantemente: creer sin acción es solo soñar, y eso está más cerca de la verdad, pero incluso eso no va lo suficientemente lejos. Porque el problema real no es que las personas no actúen, es que actúan de maneras que no importan. Se mantienen ocupadas, se mantienen activas, se mantienen en movimiento, pero se están moviendo en círculos. Están reorganizando sillas en la cubierta del Titanic. Están optimizando las cosas equivocadas. Están perfeccionando su currículum mientras evitan el negocio. Están planeando el lanzamiento mientras nunca construyen el producto. Están haciendo networking mientras nunca cierran. Están aprendiendo mientras nunca implementan. Están estrategizando mientras nunca ejecutan. Movimiento sin dirección no es progreso, es ruido. Es terapia disfrazada de trabajo. Déjame ser muy específico sobre cómo se ve esto. Quieres comenzar un negocio, así que pasas 6 meses investigando modelos de negocio. Ves videos, lees libros, analizas competidores, creas hojas de cálculo, construyes proyecciones, diseñas logos, escribes declaraciones de misión, y nunca haces una sola venta, porque hacer una venta es incómodo. Hacer una venta requiere que escuches no. Hacer una venta requiere que seas rechazado. Hacer una venta requiere que pongas algo imperfecto en el mercado y dejes que el mercado te diga que aún no es lo suficientemente bueno. Así que sigues preparándote, sigues planeando, sigues perfeccionando y lo llamas estrategia. Pero no es estrategia, es evasión. O quieres crear contenido, así que pasas meses estudiando el algoritmo, analizas lo que funciona, diseccionas creadores exitosos, planeas tu calendario de contenido, diseñas tus miniaturas, escribes tus guiones, optimizas tus títulos y nunca publicas, porque publicar significa ser visto. Ser visto significa ser juzgado. Ser juzgado significa descubrir que no eres tan bueno como pensabas. Así que sigues investigando, sigues planeando, sigues optimizando, y lo llamas preparación. Pero no es preparación, es miedo vestido de productividad. Si todavía estás aquí, si esto te está haciendo sentir incómodo, suscríbete.
porque lo que estoy a punto de explicar es la diferencia entre la enseñanza de Hill y la ejecución de Carnegie. Y aquí es donde la mayoría de las personas pierden completamente el punto. A la mayoría de las personas les encanta Napoleon Hill porque Hill hizo que el éxito sonara alcanzable, hizo que sonara como una fórmula. 13 pasos, síguelos y ganas. Estudia los principios, aplica los principios. El éxito es inevitable, y eso es hermoso. Eso es esperanzador, eso es alentador. Pero Carnegie no pensaba en pasos, pensaba en estructuras, y esa es la distinción que lo cambia todo. Napoleon Hill organizó ideas. Andrew Carnegie las vivió. Hill escribió libros. Carnegie construyó imperios. Hill enseñó principios. Carnegie demostró sistemas. Hill inspiró a millones. Carnegie empleó a miles. Hill creó una filosofía. Carnegie creó industrias. Y aquí está la parte que hace que las personas se sientan incómodas. Hill necesitaba a Carnegie. Carnegie no necesitaba a Hill. Deja que eso penetre por un momento. Cuando Napoleon Hill conoció a Andrew Carnegie en 1908, Carnegie ya era el hombre más rico del mundo. Ya había vendido U.S. Steel por $480 millones. Ya había probado cada principio que Hill posteriormente escribiría. Hill era un periodista luchando por sobrevivir. Era talentoso. Era ambicioso. Era inteligente. Pero estaba quebrado, y Carnegie vio potencial en él. Carnegie le dio a Hill algo extraordinario. Le dio acceso a los industrialistas más poderosos de América. Abrió puertas a Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, William Taft. Hizo presentaciones que Hill nunca podría haber hecho por su cuenta. Proporcionó la materia prima que se convirtió en piense y hágase rico. Le dio a Hill 20 años de entrevistas, insights, observaciones, estrategias y principios. Y Hill hizo algo extraordinario con ese material. Lo transformó en una filosofía que millones podrían entender. Tomó la complejidad de construir imperios y la destiló en principios que cualquiera podría comprender. Eso es un regalo. Eso es un talento. Esa es una contribución que cambió el mundo. Pero entender una filosofía y vivirla no son lo mismo. Carnegie no enseñaba a las personas a pensar sobre el éxito. Les enseñaba a volverse innegables. Cómo construir algo tan sólido que el mercado no tuviera más opción que responder. Cómo crear tanto valor que la oportunidad no tuviera más opción que encontrarte. No hablaba de atraer riqueza. Hablaba de ganarla a través de sistemas que funcionaban sin importar si te sentías motivado o no. No hablaba del pensamiento positivo como un destino. Hablaba del pensamiento positivo como una base para la ejecución implacable, y esa es la parte que la mayoría de las personas se saltan. Toman el pensamiento, ignoran la ejecución y se preguntan por qué nada cambia. Aquí está el principio central que Hill aprendió pero casi nunca explicó completamente. Carnegie creía que el éxito es una respuesta a la estructura, no a la intención. Al mundo no le importan tus objetivos, no le importan tus sueños, no le importa tu tablero de visión, no le importan tus afirmaciones. El mundo responde a la ejecución, a los resultados, a las pruebas. Puedes tener la mejor idea del mundo, pero si se queda en tu cabeza, no vale nada. Puedes tener un potencial increíble, pero si nunca lo activas, el mercado nunca sabrá que exististe. El potencial solo es valioso cuando se convierte en rendimiento, y el rendimiento requiere estructura. La mayoría de las personas invierte la ecuación. Piensan que la claridad lleva a la acción. Piensan que la confianza lleva al riesgo. Piensan que estar listo lleva a la ejecución. Pero Carnegie entendía lo opuesto. La acción lleva a la claridad. El riesgo lleva a la confianza. La ejecución lleva a estar listo. No esperas sentirte listo. Te vuelves listo moviéndote antes de sentirte listo. No esperas que el miedo se vaya. Actúas mientras el miedo está presente y descubres que el miedo te estaba mintiendo. No esperas la certeza. Creas certeza a través de acción repetida que te prueba a ti mismo que puedes manejar la incertidumbre. Aquí es donde las personas se quedan atascadas. Están esperando un sentimiento que nunca vendrá. Están esperando sentirse motivadas. Pero la motivación no es un requisito previo para la acción. La motivación es un resultado de la acción. No te sientes con ganas de ir al gimnasio. Luego vas al gimnasio, luego te sientes motivado, no te sientes con ganas de hacer la llamada, luego la haces. Haces la llamada, luego el impulso se construye. No te sientes con ganas de escribir, luego escribes, luego las ideas fluyen.
El sentimiento sigue a la acción, no al revés. Y si esperas el sentimiento, esperarás para siempre. Suscríbete ahora si te estás dando cuenta de que has estado esperando un permiso que nadie te va a dar, porque nadie tiene la autoridad para darte permiso para construir tu vida excepto tú. Y el hecho de que estés esperando revela que estás buscando a alguien a quien culpar si no funciona. Estás buscando a alguien a quien señalar y decir, ellos me dijeron que hiciera esto. Dijeron que funcionaría. Prometieron resultados, pero nadie puede prometerte resultados. Nadie puede garantizar tu éxito. Nadie puede hacer el trabajo por ti. Y en el momento en que aceptas eso, en el momento en que dejas de esperar validación externa, te vuelves peligroso, porque ahora estás operando desde autoridad interna. Y la autoridad interna es la única autoridad que importa. Déjame ser muy directo contigo, porque aquí es donde ocurre el cambio. No estás cansado, estás aburrido. No estás exhausto por trabajar demasiado duro. Estás exhausto por trabajar en cosas que no importan. No estás confundido, estás evitando. Sabes exactamente lo que necesitas hacer. Lo has sabido durante meses, tal vez años, pero hacerlo es incómodo, así que te has convencido de que necesitas más claridad. No la necesitas. Necesitas coraje. No estás esperando claridad. Estás esperando certeza. Y la certeza no existe. La vida es incierta. Los negocios son inciertos. Las relaciones son inciertas. La única certeza es que esperar la certeza garantiza que nunca comenzarás. No te falta información. Te falta decisión. Tienes más información de la que jamás necesitarás. Tienes más estrategias, más frameworks, más tácticas, más herramientas de las que Carnegie tuvo acceso en toda su vida. Pero no estás usando nada de eso, porque usarlo significa comprometerse. Y comprometerse significa cerrar puertas. Y cerrar puertas significa decir no a otras opciones. Y decir no a otras opciones se siente como pérdida. Así que mantienes todas tus opciones abiertas. Sigues investigando, sigues explorando, sigues considerando, y lo llamas ser estratégico. Pero no es estratégico. Es parálisis vestida de posibilidad. No estás sin preparar. Estás posponiendo. Tienes todo lo que necesitas para comenzar ahora mismo. Tal vez no todo lo que necesitas para terminar, pero tienes todo lo que necesitas para comenzar. Y comenzar es lo único que importa. Porque comenzar crea datos. Los datos crean retroalimentación. La retroalimentación crea ajuste. El ajuste crea mejora. La mejora crea resultados. Pero nada de eso sucede hasta que comiences. Y sigues esperando sentirte listo. Pero listo no es un sentimiento. Listo es una decisión. Decides que estás listo. Luego actúas como alguien que está listo, y la realidad se ajusta para coincidir con tu decisión. Carnegie miraría a alguien como tú y haría una pregunta. ¿Qué estás construyendo? No qué estás planeando construir. No en qué estás pensando construir. No qué vas a construir algún día. ¿Qué estás construyendo ahora mismo? Hoy, esta semana, este mes. Y si la respuesta es nada, entonces no estás en el juego. Estás viendo el juego. Estás estudiando el juego, estás analizando el juego, estás comentando sobre el juego, pero no estás jugando. Y nadie gana desde las líneas laterales. Nadie construye un imperio desde la audiencia. Nadie crea impacto desde las gradas. El error que mata a la mayoría de las personas es esperar. Esperar la motivación, esperar la claridad, esperar la confianza, esperar el permiso, esperar el momento adecuado, esperar el socio adecuado, esperar el mercado adecuado, esperar la economía adecuada, esperar la tecnología adecuada, esperar la oportunidad adecuada, esperar que todo se alinee. Y mientras esperan, alguien más ejecuta, alguien menos talentoso, alguien menos educado, alguien menos conectado, alguien menos preparado, pero alguien que decidió que la acción imperfecta supera la inacción perfecta cada vez. Déjame contarte sobre Carnegie y la venta de U.S. Steel. En 1901, Carnegie vendió su compañía de acero a J.P. Morgan por $480 millones. En el dinero de hoy, eso es más de $15,000 millones. Pero aquí está lo que las personas pierden cuando escuchan esa historia. No vendió porque el mercado era perfecto. No vendió porque tenía certeza completa. No vendió porque todos los asesores estaban de acuerdo. Vendió porque reconoció el momento. Vio a Morgan consolidando industrias.
Vio que el mercado del acero estaba alcanzando su punto máximo, vio que la ventana de oportunidad estaba abierta, y las ventanas no permanecen abiertas para siempre. Vio que esperar otro año, esperar mejores términos, esperar un precio más alto podría costarle todo, así que se movió, rápido, decisivamente, sin pensarlo demasiado, sin consultar a todos a su alrededor, sin necesitar consenso, y esto revela algo crítico sobre cómo operaba Carnegie. Construyó estructura para poder moverse rápido cuando la oportunidad apareciera. No esperó la oportunidad y luego comenzó a construir. Construyó primero. Construyó sistemas, construyó relaciones, construyó reputación, construyó capacidad, construyó infraestructura, de modo que cuando llegó el momento, no estaba corriendo, no estaba sin preparar. Estaba listo, no porque esperó sentirse listo, sino porque construyó estar listo en su comportamiento diario a lo largo de años y décadas. Eso no es suerte, eso no es timing, eso es estructura encontrando oportunidad. Y la estructura es algo que construyes en la oscuridad. La construyes cuando nadie está mirando. La construyes cuando no tienes ganas. La construyes cuando los resultados aún no están llegando. La construyes cuando las personas piensan que estás perdiendo el tiempo. Construyes sistemas, construyes disciplina, construyes identidad, construyes capacidad, de modo que cuando llega el momento, no estás tratando de descubrir si puedes manejarlo. Ya sabes que puedes, porque has estado manejando versiones más pequeñas de ello todos los días. La mayoría de las personas hace lo contrario. Esperan la oportunidad, luego intentan construir la capacidad para manejarla, y fracasan. Porque no puedes construir en un momento lo que debería haberse construido a lo largo de meses o años. No puedes desarrollar disciplina bajo presión si no has practicado disciplina en paz. No puedes convertirte repentinamente en alguien que ejecuta cuando importa si eres alguien que procrastina cuando no importa. La identidad se construye en los pequeños momentos, en los momentos aburridos, en los momentos que no se sienten significativos, y esos momentos se acumulan en la persona en la que te conviertes cuando llega la presión. Hablemos de identidad, porque este es el nivel donde la mayoría del contenido motivacional falla completamente. Se enfoca en objetivos, en sueños, en resultados, en logros. Pero Carnegie entendía algo más profundo. Tu identidad determina tus decisiones. Tus decisiones determinan tus hábitos. Tus hábitos determinan tus resultados. Si te ves como alguien que está tratando de tener éxito, actuarás como alguien que está tratando. Tratar no es lo mismo que hacer. Tratar deja espacio para retroceder. Tratar deja espacio para excusas. Tratar es lo que haces cuando no estás completamente comprometido. Si te ves como alguien que está construyendo un imperio, actuarás como un constructor. Los constructores no intentan. Los constructores construyen. No se preguntan si deberían. No esperan inspiración. No necesitan permiso. Aparecen y construyen todos los días. Tengan ganas o no. Lo noten o no. Los resultados sean visibles o no. Porque construir no es lo que hacen, es quiénes son. Y cuando la identidad cambia de aspiración a encarnación, todo cambia. La mayoría de las personas opera desde una identidad de aspiración. Quiero ser emprendedor. Quiero ser rico. Quiero ser influyente. Quiero tener éxito. Quiero ser respetado. Y la aspiración está bien como punto de partida. Pero es un lugar terrible para vivir. Porque aspiración sin encarnación es solo fantasía. No te vuelves exitoso queriéndolo. Te vuelves exitoso convirtiéndote en el tipo de persona que hace lo que las personas exitosas hacen, tengan ganas o no, sea conveniente o no, estén mirando o no, tenga sentido en el momento o no. Carnegie no contrataba personas basándose en sus currículums, las contrataba basándose en su identidad. Observaba cómo alguien manejaba el fracaso, cómo respondía a la crítica, cómo se comportaba cuando nadie importante estaba mirando, cómo trataba a las personas que no podían hacer nada por ellas, cómo reaccionaba cuando las cosas no salían como querían, porque sabía que las habilidades se pueden enseñar, las técnicas se pueden aprender, el conocimiento se puede transferir, pero el carácter no, la identidad no. O te ves como alguien que termina lo que comienza, o no. O te ves como alguien que asume total responsabilidad, o no. O te ves como alguien que encuentra soluciones en lugar de excusas, o no. Y esa narrativa interna, esa historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres, determinará todo.
Si te estás dando cuenta ahora de que la brecha entre donde estás y donde quieres estar no es información sino identidad, suscríbete, porque este canal no es para personas buscando soluciones rápidas, no es para personas buscando atajos, no es para personas buscando trucos, es para personas listas para reconstruir desde la base. El tipo de personas que entienden que el cambio real no es motivacional, es arquitectónico. No estás cambiando tus hábitos, estás cambiando la base sobre la cual esos hábitos se construyen. No estás ajustando tu comportamiento, estás reconstruyendo tu identidad. Y eso es trabajo profundo, eso es trabajo incómodo. Eso es trabajo que la mayoría de las personas nunca harán porque es más fácil seguir siendo quienes son y quejarse de sus resultados. Aquí está el problema con el desarrollo personal moderno, y necesito que escuches esto. Está construido sobre motivación, y la motivación es el combustible más débil que existe. Es poco confiable, es emocional, es inconsistente. Va y viene basándose en cómo te sientes, qué pasó ayer, quién dijo qué comiste, si dormiste lo suficiente, si el clima es agradable, si alguien te animó o criticó. La motivación es una base terrible para una vida, es una base terrible para un negocio, es una base terrible para cualquier objetivo que importa. Pero disciplina, la disciplina es estructura. La disciplina no le importa cómo te sientes. La disciplina no negocia. La disciplina no tiene días buenos y días malos. La disciplina dice, esto es lo que hacemos, así que lo hacemos. Punto. Sin discusión, sin debate, sin excepción. Y cuando la disciplina se convierte en identidad, cuando se convierte en quién eres en lugar de lo que haces, ya no necesitas motivación. No necesitas sentirte inspirado. No necesitas sentirte energizado. Simplemente ejecutas, porque la ejecución es tu estado predeterminado. Carnegie operaba desde la disciplina, no desde la motivación. Tenía un sistema para todo, cómo comenzaba su día, cómo tomaba decisiones, cómo evaluaba personas, cómo asignaba capital, cómo manejaba conflictos, cómo manejaba la competencia, cómo gestionaba el riesgo, cómo protegía su tiempo, cómo priorizaba su energía. No se despertaba y se preguntaba, ¿tengo ganas de construir un imperio hoy? ¿Tengo ganas de tomar decisiones difíciles hoy? ¿Tengo ganas de lidiar con personas difíciles hoy? Se despertaba y ejecutaba el sistema. Y el sistema producía resultados estuviera inspirado o no, estuviera motivado o no, estuviera confiado o no. Esto es lo que separa a los aficionados de los profesionales. Los aficionados necesitan tener ganas. Los profesionales lo hacen de todos modos. Los aficionados esperan inspiración. Los profesionales crean condiciones para la productividad. Los aficionados confían en la fuerza de voluntad. Los profesionales confían en los sistemas. Los aficionados toman decisiones basadas en cómo se sienten en el momento. Los profesionales toman decisiones basadas en quién se comprometieron a convertirse. Y los sistemas vencen a las emociones cada vez. Porque las emociones son temporales. Los sistemas son permanentes. Las emociones fluctúan, los sistemas permanecen consistentes. Las emociones te engañan. Los sistemas revelan la verdad. Déjame hacerte una pregunta, y quiero que respondas honestamente, incluso si es solo en tu cabeza, incluso si nadie más lo sabrá nunca. ¿Cuánto de tu vida está construido sobre cómo te sientes versus lo que te comprometiste? ¿Cuántas decisiones tomas basadas en la comodidad versus basadas en quién dijiste que querías convertirte? ¿Con qué frecuencia dejas que tu estado de ánimo dicte tus acciones? ¿Con qué frecuencia dejas que las circunstancias determinen tu comportamiento? ¿Con qué frecuencia dejas que las opiniones de otras personas influyan en tu dirección? Porque si la respuesta es frecuentemente, no estás en control de tu vida. Tus emociones lo están, tus circunstancias lo están, otras personas lo están, y las emociones son líderes terribles, son reactivas, son de visión corta. Optimizan para la comodidad, no para el crecimiento. Optimizan para el alivio inmediato, no para resultados a largo plazo. Carnegie creía que la forma más alta de poder es el autocontrol. No controlar a otros, controlarte a ti mismo, la capacidad de hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando cada parte de ti quiere hacer otra cosa. La capacidad de permanecer disciplinado cuando la disciplina es incómoda. La capacidad de mantener tu palabra contigo mismo cuando nadie más está mirando. Eso es poder. Eso es libertad. Esa es la diferencia entre alguien que logra y alguien que aspira. Porque la aspiración es fácil. Todos pueden aspirar.
El logro requiere autocontrol. Y el autocontrol se construye en momentos de decisión, cuando nadie te está forzando, cuando nadie te está mirando, cuando no hay consecuencia inmediata por renunciar. Si todavía estás viendo, eres diferente. La mayoría de las personas ya se fueron. Se fueron porque esto no suena como el contenido al que están acostumbradas, no las hace sentir bien, no valida sus excusas, no les da permiso para permanecer cómodas. Y esa es exactamente la razón por la que necesitas suscribirte, porque este canal nunca te mentirá, nunca te consolará cuando necesitas ser desafiado, nunca te dirá lo que quieres escuchar cuando necesitas escuchar lo que es verdad. Y si valoras eso, si valoras contenido que te trata como un adulto en lugar de un niño, presiona suscribirse ahora. Ahora hablemos de algo incómodo, el mensaje versus el mensajero. Sé que algunos de ustedes hicieron clic en este video e inmediatamente se preguntaron, ¿esto es IA? ¿Esto es real? ¿Quién está detrás de esto? ¿Esto es auténtico? ¿Puedo confiar en esto? Y esa pregunta revela algo importante. No sobre el video, sobre ti, porque si el mensaje es verdadero, importa quién lo entrega. Si el principio funciona, ¿importa si un humano o una máquina lo explicó? Si tu vida cambia por lo que escuchaste, ¿la fuente invalida la transformación? Si el mapa es preciso, ¿importa quién lo dibujó? Aquí está lo que está sucediendo. Y este es un mecanismo de defensa psicológica que mantiene a las personas atascadas. Las personas están más cómodas descartando un mensaje basándose en el mensajero que confrontando el mensaje mismo. Es más fácil decir, esto es IA, así que no tengo que escuchar, que decir, esto es verdad, así que tengo que cambiar. Es más fácil atacar el formato que abordar el contenido. Es más fácil cuestionar la fuente que cuestionarte a ti mismo. Es una forma de proteger el ego de la verdad incómoda. Porque si puedes descalificar al mensajero, no tienes que lidiar con el mensaje. Y esto revela algo sobre cómo la mayoría de las personas procesa la información. No están buscando verdad. Están buscando comodidad. No están buscando crecimiento. Están buscando validación. No están evaluando ideas basadas en su mérito. Están evaluando ideas basadas en si esas ideas las hacen sentir bien sobre su posición actual. Si la idea las desafía, encuentran una razón para descartarla. Si la idea requiere que cambien, encuentran una falla en la entrega. Si la idea expone una brecha, atacan la credibilidad de la fuente. A Carnegie no le importaba quién lo quería. No le importaba si las personas pensaban que era demasiado duro, demasiado exigente, demasiado frío, demasiado calculador, demasiado despiadado. No le importaba si las personas cuestionaban sus métodos. No le importaba si las personas criticaban sus decisiones. Le importaban los resultados. Le importaba el impacto. Le importaba construir algo que durara más que su vida. Y las personas que se enfocaban en su tono perdieron sus enseñanzas. Las personas que criticaban sus métodos perdieron sus resultados. Las personas que necesitaban que fuera cálido y alentador perdieron la oportunidad de aprender de alguien que construyó más en una vida de lo que la mayoría de las personas construyen en 10 generaciones. Así que aquí está la pregunta con la que quiero que te quedes. ¿Estás escuchando para aprender o estás escuchando para juzgar? ¿Estás buscando verdad o estás buscando razones para descartar verdad porque vino de la fuente equivocada, en el formato equivocado, en el tono equivocado, en el momento equivocado? Porque si necesitas que el mensajero sea perfecto antes de aceptar el mensaje, pasarás toda tu vida rechazando sabiduría. Rechazarás sabiduría porque vino de alguien más joven que tú, más viejo que tú, alguien con menos experiencia, alguien con demasiada experiencia, alguien que es demasiado exitoso, alguien que no es lo suficientemente exitoso, alguien que te recuerda a alguien que no te gusta, alguien que no se parece a ti, alguien que no suena como tú. Y mientras estás ocupado filtrando mensajeros, estás perdiendo mensajes. Mensajes que podrían cambiar tu trayectoria, mensajes que podrían resolver problemas con los que has estado luchando durante años, mensajes que podrían desbloquear potencial que no sabías que tenías. Pero nunca recibirás esos mensajes porque estás demasiado ocupado juzgando el paquete en el que llegaron. Tal vez la incomodidad que sientes no es con el mensaje. Tal vez es con el espejo que el mensaje crea. Tal vez está mostrando algo que has estado evitando. Tal vez está exponiendo una brecha que has estado pretendiendo que no existe. Tal vez está resaltando comportamiento que has estado justificando. Tal vez está revelando que no estás tan avanzado como pensabas. Y en lugar de cerrar esa brecha,
En lugar de abordar ese comportamiento, en lugar de admitir esa verdad, es más fácil atacar el espejo. Es más fácil decir, esto no cuenta, que decir, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar. Carnegie entendía que la verdad no necesita ser entregada suavemente para ser verdad. No necesita estar envuelta en aliento para ser precisa. No necesita hacerte sentir bien para ser valiosa. A veces la verdad más valiosa es la verdad que te hace sentir incómodo, la verdad que perturba tu narrativa, la verdad que desafía tu identidad, la verdad que te obliga a elegir entre seguir siendo quien eres y convertirte en quien necesitas ser. Déjame contarte cuál era realmente el principio final de Carnegie. Es el que Hill tocó pero nunca desempacó completamente. Es el que hace que todos los demás principios funcionen. El éxito no responde al deseo, responde a la estructura. El deseo es importante, el deseo es el punto de partida, el deseo es lo que te interesa. Pero el deseo por sí solo no logra nada. El mundo está lleno de personas con deseo. El mundo está lleno de personas que quieren más, que sueñan más grande, que aspiran más alto. El deseo no es raro. La ejecución es rara. La estructura es rara. La voluntad de construir sistemas que funcionen cuando no tienes ganas de trabajar, eso es raro. La estructura es lo que haces cuando nadie está mirando. La estructura es lo que haces cuando no tienes ganas. La estructura es el sistema que funciona estés motivado o no. La estructura es aparecer a la misma hora todos los días. Tomar las mismas decisiones difíciles cada semana. Ejecutar las mismas acciones de alto valor cada mes. Mantener los mismos estándares cada año. Hasta que esas acciones ya no sean difíciles. Hasta que esas decisiones ya no sean difíciles. Hasta que esos estándares ya no sean negociables. Hasta que sean simplemente quién eres. Carnegie no construyó US Steel porque tuvo suerte. No la construyó porque estaba en el lugar correcto en el momento correcto. No la construyó porque conocía a las personas correctas. Esas cosas ayudaron, pero no eran la base. La base era estructura. Tenía una estructura para contratar a las personas correctas, una estructura para evaluar talento, una estructura para desarrollar líderes, una estructura para aumentar la producción, una estructura para reducir costos, una estructura para mejorar la calidad, una estructura para gestionar la competencia, una estructura para escalar operaciones, una estructura para asignar capital, una estructura para tomar decisiones, una estructura para todo. Y cuando el mercado cambió, su estructura le permitió pivotar más rápido que cualquier otro. Cuando aparecieron oportunidades, su estructura le permitió aprovecharlas mientras otros aún las estaban analizando. Cuando surgieron desafíos, su estructura le permitió resolverlos mientras otros aún estaban en pánico. La estructura es la diferencia entre reaccionar a la vida y crear vida. Entre ser víctima de las circunstancias y ser arquitecto de las circunstancias. La mayoría de las personas no tienen estructura. Tienen rutinas, tal vez, tienen hábitos, a veces, pero no tienen estructura. La estructura es el marco no negociable que mantiene tu vida unida cuando todo lo demás se está desmoronando. La estructura es a donde regresas cuando fallas. La estructura es lo que te mantiene en movimiento cuando los resultados aún no son visibles. La estructura es lo que te impide renunciar cuando renunciar sería más fácil. Y la estructura se construye en lo mundano, en lo aburrido, en lo repetitivo, en las cosas que no se sienten significativas en el momento, pero se acumulan en algo extraordinario con el tiempo. No necesitas otra estrategia, no necesitas otro framework, no necesitas otro curso, no necesitas otro mentor, no necesitas otro libro. Necesitas construir estructura. Necesitas decidir qué haces todos los días, independientemente de cómo te sientas. Necesitas decidir en qué no comprometerás, sin importar qué. Necesitas decidir quién eres y luego necesitas comportarte como esa persona consistentemente, implacablemente, sin excepción, hasta que la identidad se solidifique en realidad. Carnegie también entendía que la responsabilidad no es opcional, es la tarifa de entrada al poder. Si quieres control sobre tu vida, tienes que asumir responsabilidad por tu vida, toda ella. No solo las partes de las que estás orgulloso, no solo las victorias, las pérdidas, los errores, los fracasos, las oportunidades perdidas, el tiempo desperdiciado, las malas decisiones, las malas inversiones, los puentes quemados, todo. Porque en el momento en que culpas a otra persona, le das tu poder. En el momento en que dices, es por la economía, por mi crianza, por mi jefe, por mi cónyuge,
por el gobierno, por el sistema, por mi educación, por mis circunstancias, acabas de declararlos más poderosos que tú. Acabas de anunciar que ellos controlan tus resultados, y tú no. Acabas de anunciar que eres un pasajero en tu propia vida, y los pasajeros no construyen imperios, los pasajeros no crean legados, los pasajeros no cambian industrias, los pasajeros se quejan del conductor, pero nunca toman el volante. Carnegie nunca culpó a nadie, ni al mercado, ni a sus competidores, ni a sus empleados, ni a sus socios, ni a la economía, ni al gobierno. Si algo salía mal, miraba la estructura. ¿Qué me perdí? ¿Qué asumí? ¿De qué no me preparé? ¿Qué señal ignoré? ¿Qué subestimé? Y luego lo arreglaba. No se quejaba. No ponía excusas. No esperaba que las condiciones mejoraran. Construía mejores condiciones. No esperaba que el mercado cambiara. Cambiaba su enfoque hacia el mercado. ¿Quieres saber por qué la mayoría de las personas nunca ganan? Porque están esperando que alguien las salve. Están esperando que el gobierno cambie, que su jefe las reconozca, que su familia las apoye, que sus amigos las alienten, que el algoritmo las favorezca, que el mercado cambie, que la economía mejore, que el universo se alinee, que las estrellas estén en la posición correcta, y mientras esperan, la vida pasa, las oportunidades pasan, el tiempo pasa, la juventud pasa, la energía pasa, el potencial pasa, y mueren con las mismas quejas que tenían a los 25. Nadie vendrá a salvarte, ni tus padres, ni tus mentores, ni tus coaches, ni tus amigos, ni tu cónyuge, ni el gobierno, ni el universo. Nadie. Y eso no es una tragedia. Eso es liberación. Porque si nadie viene a salvarte, eso significa que eres libre. Libre para construir lo que quieras. Libre para fracasar tantas veces como sea necesario. Libre para probar enfoques en los que nadie más cree. Libre para crear la vida que quieres sin necesitar permiso, aprobación, validación o consenso de nadie. Suscríbete ahora mismo si estás cansado de esperar el rescate. Suscríbete si estás listo para convertirte en el tipo de persona que no necesita rescate. Porque este canal no es sobre esperanza. La esperanza es pasiva. La esperanza es lo que haces cuando no estás dispuesto a actuar. Este canal es sobre estructura. Y la estructura es lo que convierte la esperanza en resultados. La estructura es lo que convierte la intención en impacto. La estructura es lo que convierte el potencial en rendimiento. Déjame contarte sobre la huelga de Homestead de 1892, porque esto revela cómo Carnegie pensaba sobre estructura versus emoción. Carnegie poseía una acería en Homestead, Pensilvania. Los trabajadores se declararon en huelga. Se volvió violento. Personas murieron. La prensa lo destruyó. Su reputación fue destrozada de la noche a la mañana. Los políticos lo condenaron. Las iglesias lo condenaron. El público se volvió en su contra. Y Carnegie estaba en Escocia cuando sucedió. Podría haber regresado corriendo. Podría haber hecho discursos. Podría haber intentado controlar la narrativa. Podría haberse defendido públicamente. Podría haberse disculpado. Podría haber intentado recuperar el favor público. Pero no lo hizo. Dejó que su estructura lo manejara. Dejó que sus sistemas lo manejaran. Dejó que su equipo de liderazgo lo manejara. Porque había construido una empresa que podía funcionar sin que él fuera el centro de atención. Había construido sistemas que no requerían su intervención constante. Había contratado personas capaces de tomar decisiones sin él. Y confiaba en la estructura que construyó más de lo que confiaba en su capacidad para gestionar la opinión pública en una crisis. ¿Fue la decisión correcta? Eso es discutible. ¿Le costó? Absolutamente. Su reputación nunca se recuperó completamente. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas pierden. La empresa sobrevivió. El negocio continuó. US. Steel pasó a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo, porque la estructura era sólida. La base era sólida. Y Carnegie entendía que proteger la estructura era más importante que proteger su imagen. Ese es el poder real. No ser necesario. No ser el héroe. No ser el salvador. Construir algo tan sólido que funciona estés allí o no. Construir algo tan fuerte que sobrevive a tu ausencia. Construir algo tan estructurado que no colapsa cuando te alejas. La mayoría de las personas no pueden hacer esto. Necesitan estar involucradas en todo. Necesitan ser el tomador de decisiones en cada situación. Necesitan ser consultadas en cada detalle. Necesitan sentirse importantes. Necesitan sentirse indispensables.
y esa necesidad las hace débiles, porque en el momento en que se alejan, todo colapsa, porque construyeron una empresa alrededor de sí mismas en lugar de construir una estructura que las trasciende. Carnegie también entendía la asociación de manera diferente a la mayoría de las personas. Trabajó con Henry Frick durante años. Frick era brutal, frío, despiadado, calculador, y Carnegie lo mantuvo cerca porque Frick tenía estructura. Frick ejecutaba, Frick entregaba, Frick hacía que las cosas sucedieran. Frick no necesitaba aliento, no necesitaba validación, no necesitaba ser querido, necesitaba ser efectivo, y la efectividad era la única métrica que importaba. Cuando su amistad se desmoronó, cuando su relación se volvió tóxica, cuando ya no podían trabajar juntos, Carnegie no dejó que la emoción destruyera el negocio. No dejó que los sentimientos personales interfirieran con la integridad estructural. Compró la parte de Frick y siguió avanzando, porque la estructura importaba más que los sentimientos. Los resultados importaban más que las relaciones. La misión importaba más que ser querido. La visión importaba más que ser cómodo. Esto es lo que las personas no quieren escuchar. A veces tienes que elegir entre ser amado y ser efectivo, entre ser cómodo y ser grande, entre proteger los sentimientos de las personas y proteger tu visión, entre ser querido y ser respetado, entre ser popular y ser poderoso. Y la mayoría de las personas elige la comodidad. Eligen ser queridas, eligen evitar el conflicto, eligen mantener a todos felices. Y se preguntan por qué nunca construyen nada significativo. Porque las cosas significativas requieren que hagas que las personas se sientan incómodas. Requieren que establezcas estándares que la mayoría de las personas no cumplirán. Requieren que tomes decisiones que la mayoría de las personas no entenderán. No serás querido por todos, no serás entendido por todos, no serás apoyado por todos. No serás celebrado por todos, y eso está bien, porque las personas que importan reconocerán lo que estás construyendo. El mercado reconocerá lo que estás construyendo. Los resultados reconocerán lo que estás construyendo. La historia reconocerá lo que estás construyendo. Y la opinión de todos los demás es solo ruido. Ruido temporal de personas temporales que no recordarán tu nombre dentro de un año de todos modos. Si has llegado hasta aquí, si todavía estás viendo, no eres como la mayoría de las personas. La mayoría de las personas ya se fueron en los primeros 5 minutos porque esto no suena como el contenido al que están acostumbradas. No les da permiso para seguir siendo las mismas. No las hace sentir bien sobre dónde están. No valida sus excusas. No les dice que lo están haciendo muy bien y solo necesitan creer en sí mismas un poco más. Y esa es exactamente la razón por la que necesitas suscribirte. Porque este canal nunca te mentirá. Nunca te consolará cuando necesitas ser desafiado. Nunca te dirá lo que quieres escuchar cuando necesitas escuchar lo que es verdad. Y si valoras ese nivel de honestidad, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Aquí está la realidad, y esto va a doler. Ya sabes qué hacer, lo has sabido durante mucho tiempo. Has leído los libros, has visto los videos, has escuchado los podcasts, has tomado los cursos, has asistido a los seminarios. Has contratado a los coaches. Has consumido más información de la que Carnegie tuvo acceso en toda su vida. La información no es el problema, tú eres el problema. No porque seas estúpido, no porque seas incapaz, sino porque no estás haciendo lo que sabes que deberías hacer. Estás esperando que sea más fácil, que tenga más sentido, que el camino sea más claro, que el riesgo sea menor, que el momento sea mejor. Pero nunca será fácil, nunca tendrá sentido completo. El camino nunca será perfectamente claro. El riesgo nunca desaparecerá, y esperar esas condiciones es lo mismo que decidir no hacerlo. Carnegie no esperó sentirse listo cuando pidió dinero prestado para construir su primera acería. Estaba aterrorizado. Estaba incierto. No sabía si funcionaría. No tenía garantías. No tenía redes de seguridad. Tenía convicción. Tenía estructura. Tenía la voluntad de actuar a pesar del miedo. Y esa es la única diferencia entre él y todos los demás que tuvieron la misma oportunidad, pero nunca la aprovecharon. No esperó la certeza cuando apostó todo por el proceso Bessemer. Era tecnología nueva. No estaba probada a escala. Podría haber fallado. Podría haberlo llevado a la bancarrota. Pero vio el potencial. Entendió la física. Confió en la estructura. Y se movió mientras todos los demás aún estaban debatiendo si era seguro. No esperó el consenso cuando vendió US Steel. Sus asesores estaban divididos.
Sus socios tenían diferentes opiniones, sus amigos cuestionaron el momento, pero tomó la decisión de todos modos, porque no estaba tratando de obtener la aprobación de todos. Estaba tratando de ejecutar la estrategia que su análisis indicaba que era correcta, y tenía razón. No necesitas más tiempo, no necesitas más recursos, no necesitas más apoyo, no necesitas más educación, no necesitas más conexiones, necesitas comenzar. Hoy. Ahora. Con lo que tienes, donde estás. Imperfectamente, asustado, incierto, incómodo, y necesitas seguir moviéndote hasta que el movimiento se convierta en identidad, hasta que la acción se vuelva automática, hasta que la disciplina reemplace la motivación, hasta que la estructura reemplace la emoción, hasta que la ejecución se convierta en tu estado predeterminado, en lugar de la vacilación. Antes de irte, antes de cerrar este video y volver a desplazarte, quiero que hagas algo. Ve al comentario fijado y responde esta pregunta. ¿Mensaje sobre mensajero o mensajero sobre mensaje? Tu respuesta revelará exactamente en qué nivel estás operando. ¿Eres alguien que evalúa la verdad basándose en el mérito o alguien que descarta la verdad basándose en la entrega? ¿Eres alguien que está buscando razones para crecer o alguien que está buscando razones para permanecer igual? ¿Eres alguien que asume la responsabilidad de extraer valor de cada fuente o alguien que necesita que la fuente sea perfecta antes de escuchar? Tu respuesta importa. No para mí, para ti. Porque revela si estás operando desde una posición de poder o una posición de victimismo. Y si esto resonó contigo, si algo en este video te golpeó de una manera que la mayoría del contenido no lo hace, compártelo. No porque necesite las vistas, no porque el algoritmo necesite el compromiso, sino porque alguien en tu vida necesita escuchar esto. Alguien que conoces está atascado ahora mismo, esperando un permiso que nunca obtendrá. Esperando claridad que solo viene a través de la acción, esperando confianza que solo viene a través de la repetición, esperando el momento adecuado que no existe. Y tal vez este sea el mensaje que finalmente rompe. Tal vez esto sea lo que cambia su perspectiva lo suficiente como para hacerlos moverse. Y si eso sucede, no solo compartiste un video, cambiaste una trayectoria. Andrew Carnegie no esperó sentirse listo. Se volvió listo en el proceso, no esperó la confianza. Construyó confianza a través de la repetición, a través del fracaso, a través del ajuste, a través de la persistencia. No esperó la motivación. Construyó sistemas que no requerían motivación, sistemas que funcionaban basados en estructura, no en sentimiento. Y debido a eso, porque entendía que la ejecución supera la intención cada vez, construyó algo que lo sobrevivió, algo que cambió industrias, algo que empleó generaciones, algo que demostró que la estructura vence a la emoción. La ejecución vence a la intención, la disciplina vence a la motivación, y los resultados vencen a las excusas. Así que déjame dejarte con una pregunta final, y quiero que te quedes con esto. Quiero que pienses en esto después de que termine este video. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para convertirte en quien ya sabes que se supone que debes ser? ¿Cuántos años más vas a pasar consumiendo información sin aplicarla? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar porque no te sentiste listo? ¿Cuántos días más vas a desperdiciar fingiendo que algún día es una fecha real en el calendario? ¿Cuánto tiempo más le vas a dar a la comodidad en lugar del crecimiento? Porque aquí está la verdad que nadie quiere decir. Te estás quedando sin tiempo. No de alguna manera abstracta, filosófica, de una manera muy real, muy práctica. Cada día que esperas es un día que no recuperas. Cada semana que pasas planeando en lugar de ejecutando es una semana que otra persona está construyendo. Cada mes que pasas consumiendo en lugar de crear es un mes que la brecha entre tú y donde quieres estar se hace más amplia y en algún momento la brecha se vuelve demasiado amplia para cruzar. En algún momento te quedas sin tiempo, energía y oportunidad y te quedas con el arrepentimiento, el peso más pesado que alguien puede cargar. El mundo no recompensa la intención, recompensa la ejecución. No celebra el potencial, celebra los resultados. No le importan tus planes, le importa tu prueba. Y la única pregunta que importa, la única pregunta que determinará si miras hacia atrás en tu vida con orgullo o arrepentimiento, es esta. ¿Estás ejecutando o estás explicando por qué no lo estás?